Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Tuvimos una semana con maratónicas votaciones en la Convención Constitucional para renovar su directiva. Enfrentamos un proceso hacia una nueva Constitución. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Lo vamos a conversar y tenemos ahí en pantalla al profesor Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Desde la región del Maule los saluda y les damos la bienvenida. Mario, ¿qué tal? Y muchas gracias por darnos esta entrevista a los canales regionales de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, hablaba del proceso constituyente y fíjate que después yo decía de maratónicas votaciones, algunas personas se desilusionaron. Dijeron, a ver, les sobraban votos a la centroizquierda, les faltó generosidad. Pero llegamos a dos nombres que son de las regiones de Chile. María Elisa Quinteros, odontóloga de la Universidad de Talca, una mujer joven, 39 años, que asumió como presidenta. Y de vicepresidente, bueno, dijimos, ¿quién? Y fíjate que tuvo harta votación, Gaspar Domínguez, médico de una zona rural de la región de los lagos, también joven, 33 años. ¿Nuevos aires a la política? ¿Podríamos llenarnos de esperanza? Hay algo de la composición de la misma convención en que hay estas listas de independientes que en muchos casos suenan como nombres neutrales dentro de la misma convención para ocupar este tipo de espacios. Son los nombres que precisamente logran generar estos acuerdos. Eso independiente de que el Frente Amplio y ciertos sectores también del colectivo socialista terminaran aislados de la decisión de la presidencia y la vicepresidencia frente a los acuerdos. Una de las gracias que tiene este sistema papal, es que cada elección es independiente de la anterior. Entonces no hay segundas vueltas, no hay candidatos que pasan. En cada elección puede ser alguien completamente distinto. Comenzamos la jornada del martes pensando de que iba hasta la disputa entre Cristina Dorador y Ramona Reyes. Ramona Reyes durante la jornada se cae, se levantan otros y así terminamos con dos candidatos que probablemente eran los que menos sonaban para ocupar la mesa. Y ahí hay un simbolismo importante que es algo que tú destacabas. Primero, que en el caso de María Elisa es una persona joven, es una persona además de regiones, bueno, que estudió en mi universidad donde trabajo, que hay que decirlo por supuesto, que en el caso de ella comparte además con Elisa Loncón el hecho de ser mujer, que era una de las cosas que se disputaba al principio de las elecciones, dentro de las primeras rondas, que era qué es lo que queremos recoger de Elisa Loncón, el hecho de su condición de pertenecer a un pueblo originario, que era lo que por ejemplo Chinga, que era uno de los candidatos que sonaban bastante el mar, claro, recoge, claro, o si rescatamos su rol de mujer. Y al final lo que terminó primando fue lo segundo. Terminamos con una presidenta mujer nuevamente y con un vicepresidente hombre nuevamente, igual como lo fue la dupla de Loncón y Baza. La propia María Elisa Quinteros decía, somos NN, éramos nadie y aquí estamos en un puesto de poder, pero para aprender a escucharnos entre todos, a aceptar con respeto las opiniones de los demás. Te preguntaba, ¿nos podemos llenar de esperanza? Sí, mira, hay síntomas de renovación y esos síntomas de renovación no solamente están en la convención, que uno la podría pensar como un evento aislado, como que en el fondo ahí no primaron los partidos políticos, sino en las listas de independientes. Además existía una legislación electoral que también favoreció la creación de esas listas y que tuvieran elegibilidad. Pero no solamente lo notamos dentro de la convención, sino que también lo notamos dentro del Congreso. Este es el Congreso desde el año 90 con la más alta tasa de renovación de incumbentes, o sea, esas personas que están buscando la reelección, es el Congreso con la más alta tasa de renovación. Van a ser figuras nuevas, hay ciertas figuras que sí pasan de la Cámara hacia el Senado, pero el producto del cambio de las instituciones, de la reforma del sistema electoral, del límite de la reelección, de la ley de cuotas de candidatas, que eso también fue algo sumamente importante. Cada elección que iba pasando desde que se aplicó esa ley va aumentando la representación femenina en el Congreso. Tenemos además una convención con paridad y tenemos un presidente que va a ser el presidente más joven de la historia de Chile y el presidente más joven en este momento de América Latina también. Eso habla de renovación de liderazgo, de renovación de caras. Te mencionaba, por ejemplo, lo de la ley de cuotas de género porque eso obligó a ciertos partidos políticos a tener que buscar mujeres, tener que buscar nuevos liderazgos. Había partidos políticos, uno sostiene conversaciones que decían, nosotros no tenemos. La bancada de la DC previo a esa ley de cuotas eran 22 hombres y una sola mujer. Tuvieron que ir a buscar candidatas y al momento de tener que ir a buscar candidatas tuvieron que ir a buscar liderazgos nuevos también, liderazgos emergentes. El concepto es renovación. Mira qué bueno, bienvenido a la política. Te quería preguntar, viene un proceso constituyente ya en avance, 6 meses hemos completado con esta convención constitucional, hoy día con 154 miembros en ejercicio y comienzan ahora la etapa más probablemente desafiante que es la redacción de las normas de la Constitución. ¿Cuál es el proceso que vamos a enfrentar de aquí en más?
lo que vamos a tener son dos caminos importantes. Primero, la redacción de los mismos artículos que se van a desarrollar al interior de cada una de las comisiones que se conformaron, y además el tema de las iniciativas populares constituyentes, donde las personas, los ciudadanos, podemos votar hasta por 7 iniciativas para tratar de patrocinarlas, y eso, y ahí hay que ser muy claro también con las expectativas, no asegura de que eso se transforme después en un artículo. Lo único que se asegura es de que esa idea o esa propuesta sea discutida por las respectivas comisiones y que posteriormente sea votada por el Pleno una vez que esa comisión lo transforme en un artículo. Ya es un avance, ¿verdad? Que haya iniciativa popular significa que la gente puede pedirle a la Convención Constitucional ¿por qué no discute esta norma? Y eso gracias al apoyo de 15.000 firmas. Y fíjese que ya hay un avance interesante, por ejemplo, ya hay varias normas que tienen el respaldo de las 15.000 firmas. Me refiero, por ejemplo, a la libertad de credo religioso, ¿verdad? Es una de ellas. La protección de los ahorros en las AFPs, por ejemplo, de los fondos previsionales. O, por ejemplo, la discusión sobre el aborto. Es decir, hoy día la gente más que nunca sabe que tiene sobre sus hombros muchísima responsabilidad y mucho poder para que se discutan los asuntos que realmente nos importan. Y yo creo que eso es un cambio fundamental. Exacto, por eso estos 6 meses que han pasado hasta ahora, que muchos han dicho de que se demoraron mucho en la fase de redacción del reglamento, siendo que en realidad estamos dentro del promedio de la región, estamos dentro del promedio de otros procesos constituyentes, toda esa primera parte que pasó era tan importante precisamente porque iban a existir este tipo de mecanismos que permitían a la ciudadanía tener una participación más activa, tener cabildos en las regiones, tener también conversación con la gente, que es algo muy importante para la labor de los constituyentes. Ellos tienen que estar abstraídos de la contingencia, pero eso no significa que estén abstraídos de la realidad. Ellos tienen que tener el contacto con sus territorios. La lógica en Chile de la representación no es nacional, sino que es territorial. Cada uno de los convencionales está electo por un distrito. Por lo tanto, lo que tiene que ir a hacer precisamente ir a escuchar a ese distrito. Por eso este proceso pareciera ser que lo que pasó hasta ahora se alargó, pero era algo sumamente importante porque permitía precisamente este tipo de mecanismos. Y como te dije, en general, en comparación con el resto de las constituciones, estamos dentro de los plazos. La constitución de América Latina que más tiempo se demoró fueron 11 meses, en el caso de nosotros van a ser 12, por lo tanto estamos dentro de lo normal. No es que estemos atrasados, no es que se estén demorando. Claro, hay países que escribieron su reglamento en un mes, pero ahí también prima un poco lo que las reglas del juego estaban fijadas con anterioridad. Acá era más bien que ellos mismos tenían que discutir sobre todas las partes de ese reglamento. Claro, yo decía, se han cumplido 6 meses de trabajo, van a tener 3 meses más. Si no alcanzan a hacer todo el trabajo de redacción de la Constitución, pueden ellos solicitar 3 meses más, completar el año, lo decía el profesor Mario Herrera, y al cabo de este plazo será el presidente entonces quien convoque a este plebiscito de salida, como se ha llamado. Pero aquí es bien interesante, ese plebiscito es de voto obligatorio, pero ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros. Mínimamente debiésemos, en un mundo ideal o en un país ideal, haber leído todos la Constitución actualmente vigente de 1980 y estar completamente informados del nuevo texto que está proponiendo la Convención Constitucional, para en ese minuto entonces acudir a votar y decir, sí, yo acepto este nuevo texto constitucional o lo rechazo, y si gana el rechazo, volvemos entonces atrás, todo habrá quedado en nada y seguirá vigente la Constitución de 1980. Eso es lo que viene. Hay ciertos sectores que se han comprometido de que si gana el rechazo, eventualmente se le van a hacer transformaciones a la Constitución vigente en este momento, pero no hay ninguna garantía constitucional de ello. La reforma constitucional que inicia este proceso lo único que dice es que si es que se rechaza, queda en vigencia la actual Constitución, mientras que si se aprueba el texto en su totalidad. Nosotros no vamos a tener, por ejemplo, votaciones por disidencias, votaciones por artículos, no, se evalúa el texto completo y ese va a ser mediante un voto obligatorio. Lo que aún queda pendiente es el tema de las sanciones, que eso es sumamente relevante en los escenarios de voto obligatorio. En Chile, aunque nosotros tuvimos voto obligatorio por mucho tiempo, teníamos una participación más baja que la gente que efectivamente estaba inscrita en los registros electorales. Y eso era porque la sanción no se hacía efectiva. Entonces, ese va a ser un tema también de discusión que probablemente se instale de cara a ese plebiscito de salida. El sueño de las regiones de Chile es estar muy presentes en la nueva Constitución, que queden establecidos conceptos tan importantes y tan dejados de lado de aquí para atrás, como la descentralización, el poder de decisión en los territorios. Hoy día tenemos gobernadores regionales elegidos por la gente, pero con pocas atribuciones. Entonces, lo ideal sería que el nuevo rayado de cancha fuese también mirando en perspectiva a las regiones de Chile. Por supuesto es nuestra camiseta,
pero la mayoría de los convencionales constituyentes son de las regiones, por ejemplo. El tema de descentralización es tan importante dentro de la convención que forma parte de una comisión en sí misma, y una comisión que se va a dedicar a los temas de descentralización, que claro, uno escucha a los políticos como algo deseable, queremos más descentralización, todos los candidatos presidenciales siempre quieren más descentralización, pero la forma de hacerlo cambia sustantivamente de país en país. Allí hay varias discusiones que van a tener que tener, si es que nosotros vamos a hacer en definitiva un Estado unitario, si vamos a hacer un Estado federal, si es que vamos a tener estados como el símil de Estados Unidos o Argentina, o si es que vamos a seguir teniendo regiones, qué autoridades vamos a elegir, que eso se denomina como la descentralización política, cómo se recaudan además los impuestos, si es que las regiones van a poder tener sistemas de recaudación de impuestos especiales para ellos. ¿Cuánto van a durar los mandatos presidenciales, por ejemplo? Lo vamos a hacer además con autoridades vigentes, con esta nueva figura que son los gobernadores regionales que van a estar ejerciendo su cargo mientras este proceso de discusión. Vamos a hacer la pausa entonces ahora junto al profesor Mario Herrera, lo decíamos, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Hemos viajado al Maule para conversar de política. Pausa y regresamos de inmediato. Vacaciones. Vacaciones. Verano. Verano. Familia. Familia. Norte de Chile. Norte de Chile. Centro. Centro. Sur. Sur. Playa. Playa. Piscina. Piscina. Campo. Campo. Montaña. Montaña. Las regiones de Chile. Las regiones de Chile. Arica y Parinacota. Arica y Parinacota. Tarapacá. Tarapacá. Antofagasta. Antofagasta. Atacama. Atacama. Coquimbo. Coquimbo. Valparaíso. Valparaíso. Región metropolitana. Región metropolitana. O'Higgins. O'Higgins. Maule. Maule. Ñuble. Ñuble. Biobío. Biobío. Araucanía. Araucanía. Los ríos. Los ríos. Los lagos. Los lagos. Aysén. Aysén. Magallanes. Magallanes. Estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos acompaña y lo tenemos ahí en pantalla el profesor Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Hablamos de política, profesor. Le doy las gracias nuevamente por conversar con las regiones de Chile. Y estamos en un proceso de instalación de un nuevo gobierno. Vemos al presidente electo ahí en la Moneda Chica, le han llamado, ¿no? Esta sede de la Universidad de Chile que se ha instalado en la comuna de Providencia, donde él trabaja, tiene reuniones, recibe saludos protocolares de otros mandatarios, pero está además la formación de un gabinete ahí en ciernes. Y fíjese que se han generado muchas expectativas, profesor, porque el propio presidente electo, Gabriel Boric, ha dicho este gabinete tiene que tener gente de las regiones. Mire, bienvenida a la gente de las regiones al poder también. Ahí hay una señal bien importante. Sí, efectivamente, han establecido ciertos requisitos que también los conversó con sus propios partidos, con los partidos de su coalición. Dentro de eso estaba tener representación desde el punto de vista territorial, o sea, que las regiones estuvieran presentes. Ese fue uno de los ejes centrales, además de su campaña. Fue uno de los elementos
que en la primaria lo permitió diferenciarse de Jadwe. Mientras Jadwe estaba en una discusión de las izquierdas y derechas, una discusión más bien ideológica, lo que estaba haciendo Boric era una discusión de el centralismo versus la descentralización, que es un discurso que llega precisamente a ese público moderado. O sea, la descentralización para él no es un eslogan, sino que es algo que él lo viene trabajando desde precisamente las primarias. Y además un criterio de edad, si no me equivoco es entre los 30 y los 45 años, cosa de que exista cierto nivel de renovación. Y además también incorporar, por supuesto, las figuras políticas de su bloque, que es algo muy importante. Un gabinete 100% técnico no funciona. Lo vimos en el caso de Piñera en su primer gobierno, que tuvo un gabinete fuertemente técnico y que terminó con un gabinete muy político, porque se necesitan aprobar proyectos de ley, se necesita también esa experiencia política. Nosotros tenemos una campaña como analistas de tratar de reivindicar la palabra política, que suena algo negativo. Uno dice como casi despectivamente, esta persona es muy política. Y no, la política es precisamente tener esa cercanía con la gente, tener esa capacidad de representación. Escuchábamos esta semana al ministro de Energía, al ministro Llobet, decir que el debate sobre el litio se había politizado. La política denostando la propia política, pensaba yo en ese minuto, ¿verdad? Ahora, lo interesante del proceso que viene, usted lo decía en la conversación, vamos a tener el presidente más joven de Latinoamérica, probablemente el gabinete también refleje esa renovación, pero hay algo que me parece muy interesante. Decíamos que el Congreso que va a asumir en marzo también será nuevo. La mayoría de los nombres son gente que viene a renovar el Parlamento. Y en ese sentido, y en ese equilibrio de fuerzas que vamos a tener, no será fácil llevar adelante la agenda de un gobierno porque hay prácticamente un empate técnico y porque se asoman otras fuerzas políticas como por ejemplo el Partido de la Gente, que no sabemos cómo va a votar. En el Senado hay un eventual empate entre las dos coaliciones. El Senado, habitualmente lo que hemos visto durante este proceso es de que la Cámara de Diputados es mucho más innovadora en términos de iniciativas legislativas, mientras que el Senado es el que tiende a frenar esas iniciativas, y eso no necesariamente es algo malo, son precisamente los roles que ellos tienen que cumplir. En este caso vamos a tener un empate en el Senado y una minoría sustantiva en el caso de la Cámara de Diputados. Van a tener que necesariamente cruzar la frontera, y ahí es donde van a ser clave los votos de la Democracia Cristiana, por un lado, que se ha declarado oposición a este gobierno. Van a ser clave los votos del Partido de la Gente, además, que si bien Parisi tuvo cierta cercanía con Kast en la segunda vuelta, tampoco se sabe para dónde van a ir, son votos más bien candidaturas individuales, y también está este escaño del Centro Unido más algunos independientes que van a ser los bisagra dentro de esta coalición. Mucho se piensa de que eso produce más inestabilidad política, y en realidad lo que produce es que los políticos se tengan que poner de acuerdo, que tengan que generar acuerdos, y eso no hay nada más democrático que eso. Claro, diálogo, en definitiva es una invitación al diálogo. ¿Quiénes deberían asumir liderazgo en este nuevo proceso? Esta semana estuvo la presidenta de la Democracia Cristiana reunido con el presidente electo y al parecer hay sintonía, ¿verdad? Pero hay otros sectores de la Democracia Cristiana que dicen firmemente no, nosotros seremos oposición. ¿Hasta dónde llegarán los lazos de este Frente Amplio de la centroizquierda hacia la exconcertación, a su juicio? Algunos dicen lo más cercano es el Partido Socialista. ¿Y qué pasa con los otros partidos? El PPD, por ejemplo, los radicales, la propia Democracia Cristiana. En el caso del PPD, el Partido Radical y el Partido Socialista, ellos tienen una postura un poco distinta a la de la Democracia Cristiana. Inicialmente se transformó en un partido de oposición, independiente de la renuncia de algunos de sus miembros, tanto producto del apoyo a Boric en la candidatura como del rechazo de formar parte de ese gobierno. Hay figuras claves de la Democracia Cristiana que eventualmente pudiesen ocupar un rol dentro de los ministerios y que eso podría cambiar un poco el mapa. La figura de Larraín, por ejemplo, de Guillermo Larraín, en el caso del Ministerio de Hacienda, hay que ver si es que es uno de los nombres que suenan. Hay que ver si quien definitivamente lo va a hacer a título personal o como miembro de la Democracia Cristiana. Ahí lo importante es que la ADC tiene que tomar una definición. No puede ser oposición y gobierno al mismo tiempo. Puede ser una oposición distinta a la que hemos tenido también. Nosotros estamos acostumbrados a un esquema de binominalismo todavía. Un esquema donde es una coalición de gobierno y una oposición completa. Acá lo que nos vamos a enfrentar en este nuevo Congreso, donde hay 21 partidos políticos con representación, que es algo inédito en Chile, es precisamente un Congreso que está fragmentado. Y la fragmentación ayuda a encontrar posiciones de acuerdo, porque hay precisamente partidos que son bisagras. Ahora, respecto del manejo de la pandemia, es bien interesante porque el presidente Piñera, esta semana que termina, ha anunciado la aplicación de la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19. Quiere dejar el gobierno, quiere dejar la moneda con un gran porcentaje de la población de nuestro país con la 4ª dosis, todo un récord mundial. ¿Qué va a pasar en el siguiente gobierno? Vemos a Isquia Siches, no sabemos si va a asumir o no el Ministerio de la Salud, pero con ideas bastante distintas en muchos casos a la política sanitaria de aquí hacia atrás.
Entonces, ¿podría haber un quiebre? ¿Cómo deberíamos, con qué expectativa deberíamos nosotros observar este proceso hacia adelante? Estamos hablando de una pandemia que a nuestro país le ha significado más de 50.000 personas fallecidas, ¿ah? Allí existe cierto consenso que por lo menos el tema del plan de vacunación ha sido exitoso y ese es un consenso que incluso el mismo Boric lo ha reconocido durante la campaña. No así la primera etapa de esta pandemia antes de que estuviera la vacuna. Y ahí hay algo importante que nos vamos a tener que enfrentar, que es esta nueva variante que te va a parecer es más contagiosa que en los países del hemisferio norte, que son los que se contagian primero que nosotros. Ya está dejando ciertos problemas y ahí es donde la cuarta dosis pasa a ser un tema más que de gobierno, un tema de Estado. Si en este periodo se ha discutido cuestiones como el gabinete ministerial o cuestiones como esta gira que quería hacer Piñera con Boric a Colombia, que esos son temas más políticos. En este caso los temas de salud se trabajan más como algo de Estado. Ahí lo que debería hacer es que asiste a darle una continuidad a ese plan de vacunación independiente de que el tratamiento de la pandemia y un eventual rebrote hacia el futuro pueda ser trabajado de una forma distinta. Yo ahí separaría un poco lo de las vacunas con la estrategia COVID en general. ¿Cuáles deberían ser las primeras señales de un gobierno que de verdad mira hacia las regiones? Se lo pregunto en condición de académico de la Universidad de Talca, de personas como nosotros que miramos hacia las regiones sintiendo siempre que nos quedamos atrás, que somos una especie de Chile B, un Chile invisible, y que siempre tenemos la expectativa cada vez que cambie un gobierno y un mandato de que se nos mire de manera distinta y se nos valore también de manera diferente. Si Boric quiere cumplir con su compromiso que hizo el día que se anunciaron los resultados, él lo que debería hacer es precisamente ir a recorrer todas las regiones donde él tuvo menos caudal de votación, todas las comunas del centro sur del país, desde la región del Maule hasta la región de la Araucanía, probablemente, que es donde estuvo concentrado el apoyo por Kast. Él debería ir a recorrer esas regiones y tratar de encontrar apoyo. En la región de la Araucanía, por ejemplo, los temas asociados con el conflicto mapuche van a ser temas que van a marcar la agenda dentro de estos 100 primeros días, porque ya la están marcando la extensión del estado de emergencia que se aprobó durante esta semana y que va a marcar la agenda hacia adelante. Chile ha elegido un presidente joven y ahora se va a enfrentar a un plebiscito de salida para aprobar o rechazar una nueva constitución. ¿Cómo es, si es que ya podemos hacer un análisis, el votante actual en nuestro país? ¿Es más bien joven? ¿Siguen siendo más bien las personas mayores quienes votan en su mayoría? ¿Qué ha pasado en las últimas elecciones? Hemos visto de los dos tipos de fenómenos. En las elecciones del plebiscito constituyente y en la segunda vuelta presidencial aparecieron un fenómeno interesante, que son cerca de 1 millón de nuevas personas que estaban dispuestas a votar y que participaron en esos procesos electorales, pero no en los que estuvieron entre medio. Entre medio tuvimos elecciones municipales y elecciones de convencionales y además la primera vuelta. En esas tres elecciones el voto se parece más al que históricamente hemos tenido en Chile, o sea, un voto con un alto sesgo de clase y un alto sesgo etario, donde las personas de mayor edad votan más que los más jóvenes y donde las personas de mayor nivel socioeconómico votan más que las personas de menor nivel socioeconómico. Pero en estas dos elecciones en particular hemos tenido un cambio del comportamiento, sobre todo en el caso de las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes tienen una diferencia de cerca de un 10% en comparación con los hombres jóvenes de probabilidad de voto. Ahí hay un fenómeno muy interesante que a medida que vayan saliendo los datos del CERVEL más finos vamos a poder ir identificando. Pero hay un fenómeno de que estas mujeres jóvenes se motivaron en estas dos elecciones, pero las que tuvimos entre medio no. Por lo tanto, lo que tenemos de aquí hacia adelante puede ser un cambio sociodemográfico que vaya acompañado con un cambio electoral, o en definitiva que en el voto voluntario mantengamos lo mismo de siempre, que esto quede como un acontecimiento histórico y no se repita para adelante. Es bien interesante el fenómeno de las mujeres, ¿eh? Usted bien decía que antes los partidos políticos casi no contaban a las mujeres a la hora de proponer candidatos al Parlamento, a las alcaldías. Hoy día por ley están obligados. Tuvieron que obligarse a buscar candidatas y en general les va bastante bien a las mujeres candidatas. Y hoy día además, si hablamos del padrón electoral, la mayoría también son mujeres. Entonces parece ser, y hoy día tenemos una convención constitucional que fue presidida por una mujer y ahora nuevamente una mujer. Las mujeres parecen ser el futuro y la esperanza de renovación, de la inclusión de nuevas temáticas que hasta ahora habían sido invisibilizadas o olvidadas probablemente. Nuestro sistema tiene una paradoja que es sumamente interesante. Votan más mujeres que hombres. En general, a las mujeres les rinde el gasto electoral mucho más que a los hombres. Por cada peso gastado en una campaña, la mujer obtiene más votos que los hombres. Sabemos que existe un fenómeno que se denomina la solidaridad de género, o sea que las mujeres votan efectivamente por mujeres. Y sabemos además que a los partidos políticos les cuesta presentar mujeres, les cuesta presentar liderazgo femenino. Entonces se produce una paradoja ahí. Las mujeres son más eficientes en gasto, obtienen más votos y participan más, pero de alguna forma los partidos políticos han mostrado cierta resistencia a la formación de nuevos liderazgos femeninos. Ese
ese es un desafío de nuestra clase política en general, y que este tipo de legislaciones, como la ley de cuotas, que hay que diferenciar la ley de cuotas de candidatas, que es la que se aplica para el Congreso, y la ley de paridad de género, que es la que se aplicó para la Convención Constituyente. Obligó a los partidos a tener que ir a buscar. Hay partidos para los que fue particularmente muy difícil este proceso, pero que se dieron cuenta de que las mujeres podían obtener más votos, podían rendir mejor su gasto y tenían más chances de elegibilidad también. Ahora que vamos a enfrentar un plebiscito de salida de la Constitución nueva, ya sea para aprobarla o rechazarla, nos vamos a dar cuenta todos los chilenos que bueno, el padrón electoral tiene 15 millones de personas, vamos a ver mucha más movilización en las calles, hacia los centros de votación, y nos vamos a dar cuenta que no cuesta tanto ir a votar, la verdad, y que es importante hacerlo, porque de verdad criticar y alegar desde la casa es un poco complicado, incluso desde la calle, cuando después viene el momento en que te piden la opinión y no vas a votar. Yo creo que ahí va a haber un ejercicio interesante, nos vamos a ver todos yendo a votar, haciendo un ejercicio democrático, y vamos a empezar, a lo mejor, quiero mirarlo con esperanza, a tomar el gustito a la democracia y a saber que entre todos podemos tomar buenas decisiones. Quiero recoger una parte de tu pregunta, que es el tema de lo que supone que 15 millones de personas salgan a votar, que es un desafío logístico enorme, muy importante para el CERVEL. Lo vimos en esta segunda vuelta presidencial, que era solamente un voto, o sea, era entrada y salida de los locales, que colapsó el sistema de buses en Santiago, colapsó el Transantiago, colapsó todo. Es que no subió transporte público en general en Chile, desapareció en algún momento. ¿Por qué es la pregunta? Todavía sin respuesta. Y eso con 1 millón de personas votando extra. Imagínate cuando tengamos la masa total de votantes, claro, pudiendo yendo a votar, porque además el voto va a ser obligatorio, o sea, van a tener que ir, van a tener que adaptar los locales. A esa altura lo más probable es que sigamos en la pandemia, por lo tanto vamos a tener que mantener las medidas de distanciamiento social, etcétera. Es un desafío logístico muy, muy importante, se necesitan muchos espacios para poder hacer eso. Pero clave para el futuro de Chile, así que hacerlo con optimismo. Profesor Mario Herrera, desde la Universidad de Talca, nos ha acompañado en esta entrevista, le damos las gracias. Muchísimas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo del Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias. Vacaciones. Vacaciones. Verano. Verano. Familia. Familia. Norte de Chile. Norte de Chile. Centro. Centro. Sur. Sur. Playa. Playa. Piscina. Piscina. Campo. Campo. Montaña. Montaña.